Damos gracias al Señor entonces, mis hermanos, por su palabra, como decía, por su verdadera revelación, por la palabra profética más segura que está aquí registrada y que usted y yo de alguna manera ya conocemos. Quiero invitarles a que vayamos a la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 3, versículo 2 al 6. Vamos a leer ahí, primera de Juan 3, del 2 al 6. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a hacer nuestra confesión bíblica, si les parece. Entonces, cuando lo encuentre, póngase de pie. Y no sé si por aquí va a aparecer también o no, pero ahí está fácil de encontrarlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 2 al 6. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, revisión de 1960, siéntase en libertad de leer en voz alta conmigo también. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios. Y como hijos amados, imitamos a Dios. Amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos amados. Imito a Dios como hijo amado, siendo santo. Es el tema del año y de nuestra cuarta serie que hoy, alegre, felizmente, estamos culminando. Quiero decirles que a lo largo de la vida nosotros tenemos esperanza de muchas cosas. Siempre estamos esperanzados con lograr aquello que deseamos o aquello que se nos ha ofrecido o algo que nosotros estamos esperando que suceda de alguna manera. Y entonces nos preparamos para ello. Nos preparamos mentalmente o nos preparamos física y materialmente. El tema de hoy es: me purifico en esperanza. Me purifico en esperanza. Yo no sé si a usted le sugiere algo el título. Me purifico en esperanza. Pero seguramente al final de esta predicación usted pueda determinar por qué decimos me purifico en esperanza. Decía entonces que normalmente esperamos muchas cosas. Se me ocurría el ejemplo, y no voy a caer ahora en el error de decirle que viene un familiar o un amigo de los Estados Unidos. No, olvídense de los Estados Unidos. Pensemos en un familiar simplemente, un ser muy especial para usted que va a venir a casa, que va a venir a estar con usted unos días en su casa. Nosotros normalmente nos preparamos para eso, aunque no sea un personaje importante, pero si para nosotros es una persona especial, una persona a la que amamos, con la que nos identificamos mucho, entonces mínimo barremos la casa. Hacemos algún arreglito, tal vez hay algo que no está muy bien en la pared, lo pintamos, quizá hay unas telarañas, quitamos las telarañas, hacemos arreglitos, hacemos cosas para prepararnos. Y luego pensamos, ¿y dónde lo voy a hospedar? ¿Dónde va a dormir mi familiar? Y entonces a veces también hacemos un acomodo ahí de las camas, del mobiliario.
para poder recibir bien a aquella persona, porque es especial para nosotros. Esto quiere decir que nosotros tenemos intención de agradar a esa persona. ¿Qué pasa entonces con nosotros como hijos de Dios? Además, hijos amados de Dios, que tenemos la esperanza de la salvación eterna. Tenemos esperanza de que un día alguien muy especial va a venir por nosotros, no a quedarse con nosotros, sino a llevarnos con Él. Su nombre, Jesucristo, nuestro personal y suficiente Salvador. Él vendrá. El asunto es que no sabemos cuándo vendrá y no sabemos cómo vendrá. Sabemos que aparecerá en las nubes, pero no sabemos el momento exacto, ni el día, ni la hora, dice la Biblia. Sin embargo, esa expectación de que no sabemos ni el día ni la hora debería hacernos pensar que puede ser mañana o puede ser hoy mismo por la tarde. Y la pregunta entonces sería, ¿me estoy preparando? ¿Estoy preparándome yo para ese encuentro con mi Salvador? Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna y eso debería servirnos de impulso, de empuje para trabajar en nuestra purificación personal. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos experimentando la presencia de Dios en nuestras vidas? En todo lugar, en todo momento, en cualquier circunstancia. Me gusta cuando mi hermano Álvaro habla de la presencia de Dios, y me gusta que los ministros de alabanza insistan en que la presencia de Dios se haga real, se haga patente en medio del culto público. Pero yo digo, hermanos, la presencia de Dios debe ir con nosotros todo el tiempo. Y debemos sentirla, aún cuando estamos pasando una prueba, aún cuando estamos pasando una dificultad. Cuando tenemos triunfos en la vida, también la presencia de Dios debe ser importante. Por eso les decía, cuando cumplimos años, lo primero es darle gracias a Dios, porque estamos conscientes que su presencia es la que hace posible todo esto. Pero igual nos tenemos que seguir preparando, santificando, purificando, para cuando Él aparezca en las nubes, hermanos. Por eso, al terminar este ciclo, creyendo que debemos imitar a Dios como hijos amados y ser santos, decimos, me purifico en esperanza. Que nuestro anhelo, que nuestro deseo sea purificarnos en esa esperanza que tenemos. Porque hay esperanza, es que me purifico. Si yo supiera que la religión evangélica es solo para ver si dejo el licor, para ver si dejo el cigarro, para ver si dejo de ser mujeriego, o las mujeres si dejan de ser promiscuas, y tipos de cosas así, entonces no me tengo que preparar, simplemente recibo lo que pueda, la ayuda, como cualquier otro club de ayuda social, de ayuda emocional. Pero la vida espiritual y la vida eterna son otra cosa. Por eso debemos purificarnos en esperanza y debemos hacer lo siguiente. De acuerdo con el pasaje que hemos leído, lo primero es creer en la verdadera esperanza. Me entusiasman sus amenes cuando hablo de la esperanza. Es que parece que no estamos esperando a Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús de verdad un día va a venir por usted? Pero en serio, ¿sí? ¿Y está dispuesto a dejar su carro, hermano? Usted, hermano Esteban, que dijo amén, ¿está dispuesto a dejar su carro por Jesucristo? Claro. Lo bueno es que se vaya a su familia. Lo bueno es ¿verdad? Es que eso es lo lindo, hermanos. Por eso es que debemos trabajar también con nuestros seres queridos, para que se vayan con nosotros. Que no sean de los que dicen, ay, aunque sea del caite del pastor me voy agarrado. No hay jalón así. No hay tales cosas como prenderse del bus atrás, como hacía yo de niño allá en San Miguel, prenderse de la escalera trasera de los buses para que le dieran su jalón. Y de vez en cuando me dieron mis cuantos golpes también por eso. No, hermanos amados, nosotros debemos saber que cualquier momento
momento Cristo aparecerá por nosotros. Eso debe llenarnos de verdadera esperanza. El versículo 2 del pasaje que leímos, noten bien lo que dice: amados, ahora somos hijos de Dios. A ver, levanten la mano los hijos de Dios. Muy bien, somos hijos de Dios. Prueba superada. Pero dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, hay alguna materia pendiente, hay algo pendiente. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes a Él. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo. Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes ya vio a Jesucristo? ¿Alguno de ustedes ya vio a Jesús? Yo al único que he visto es a Manuel de Jesús, pero a Jesús no lo he visto. Y recuerdo en tiempos pasados, había una hermana aquí entre la iglesia que en los tiempos de ministración, en los tiempos en que la presencia de Dios se sentía sensiblemente, palpablemente, o tal vez no palpablemente, pero sí de manera fuerte, ella decía: hermano, yo vi allá en el altar a un ser de blanco totalmente, vestido de blanco. Y cosas como esas me recuerdo que ella decía. Yo me imagino que ella estaba viendo por lo menos la silueta de Jesús. Pero a Jesús no lo hemos visto. Lo vemos en las películas, lo vemos en las historietas que nos dan las producciones cristianas y nos muestran un Jesús de determinada manera. Y a veces cuando pensamos en Jesús, esa es la imagen que viene a nuestra mente. Pero Jesús es más que eso. Jesús es Dios mismo, que vendrá un día por nosotros, hermanos. Eso realmente es maravilloso. Y lo más glorioso es que dice que hay una relación con el hecho de que seremos revestidos de la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los que creemos en Él, vamos a ser revestidos de la semejanza de Jesucristo. Y el escritor sagrado aquí lo plasma de una manera muy especial cuando dice: ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no viene Él, todavía no nos vamos, pero estamos seguros que nos vamos a ir, porque somos hijos de Dios. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Verdaderamente somos hijos de Dios, pero aún seguimos en esta humanidad. Aún tenemos fracasos, aún tenemos éxitos, aún tenemos dolencias, aún padecemos sufrimientos, aún nos enfrentamos a dificultades, a problemas diversos en esta vida. Pero todo eso quedará atrás en el momento que Él se manifieste para hacer lo que el Señor hará en nosotros. Esto es lo glorioso. Y en la segunda parte de este verso dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido seremos semejantes a Él? Porque de hecho la Escritura dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Pero es una imagen que se deterioró con el pecado, que se vino abajo con el alejamiento del hombre de Dios, con el darle la espalda a Dios de parte del ser humano. Y esa imagen recién empieza a ser regenerada o renovada en nosotros cuando Jesucristo viene y da su vida en la cruz del Calvario. Es allí donde esa imagen viene a ser otra vez cultivada en nosotros, pero aún falta algo más. Aún debemos ser revestidos. Cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga por su iglesia, mis amados hermanos, sucederá en nosotros lo que la Biblia describe como una transformación, como una glorificación de nuestros cuerpos. Eso quiere decir que seremos revestidos de la gloria divina. Oigan bien, ya no solo experimentaremos la gloria divina, ya no solo sentiremos, no, seremos revestidos de la gloria divina y seremos transformados, y desde esa perspectiva seremos semejantes a Él. A ver,
Cuando Jesús resucitó, ¿qué características tenía Jesús? ¿Tenía cuerpo o no tenía cuerpo? Pregunto, ¿había cuerpo en Jesús cuando Él resucitó o no? ¿Ah? Sí, había cuerpo. ¿Mostró Él los agujeros en sus manos y en su costado alguna vez? ¿A quién se lo mostró? A Tomás, al que muchas veces lo tomamos como nuestro representante de la incredulidad. Pero Él lo mostró, o sea, tenía cuerpo, el mismo cuerpo que tenía antes de ser crucificado. Pero ¿qué pasaba? Estaban cerradas las puertas del aposento alto, todo cerrado, porque los apóstoles estaban temerosos de que los fueran a ir a traer a ellos y a encarcelarlos o hacerles algún daño. Todo estaba cerrado y de pronto Jesús traspasaba las paredes y se presentaba delante de ellos. Eso es un cuerpo glorioso. No era un fantasma tampoco, era un cuerpo glorificado. Y así va a ser nuestro cuerpo, en la semejanza de Cristo cuando Él venga por su iglesia. Y seremos llevados con Él. Parte de la glorificación de nuestro cuerpo, hermanos, tiene que ver con el hecho de que ya no seremos seducidos por el pecado. Ya nuestro cuerpo será santificado definitivamente. Mire la ganancia que nosotros vamos a tener. Y todavía no he hablado de que vamos a ir al cielo y todas esas cosas. Simplemente el hecho de ser revestidos de la gloria de Dios y ser semejantes a Él, hermano, eso lo vamos a poder disfrutar en todo su esplendor y gloria. Por esa razón es que nosotros debemos creer en la verdadera esperanza, hermanos. Entonces, cuando le visite la enfermedad, cuando venga el sufrimiento, cuando venga el dolor, usted esté seguro que hay una esperanza en usted. No se achicopale, como decimos comúnmente. No nos asustemos. Es cierto que hay que preocuparse si es de conseguir dinero, si es de hacer esto, lo otro, ir aquí, ir allá, pues hay que hacerlo. Pero en el nombre de Dios, siempre bajo la dirección divina, siempre bajo la seguridad de que Él tiene el control de todas las cosas. La otra cosa es que debemos purificarnos por la esperanza. En el verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, si voy a ser semejante a Cristo en su gloria, entonces tengo que ir pareciéndome ya a Él en la purificación de mi ser. Debo purificarme. Si voy a ser revestido de su semejanza, quiero irme pareciendo ya. Y en ese sentido, entonces el cristiano se purifica a sí mismo. Yo no puedo pedirle a ustedes, oren por mí para que yo sea purificado. Ni usted puede decirme, pastor, ore por mí para que yo sea purificado. Eso es algo que cada uno debemos hacer con nosotros mismos. Es un trabajo de todo el tiempo, un trabajo de tiempo completo, el ser purificados. Debemos entonces contribuir a ser puros, a no dejarnos contaminar, trabajar en la limpieza para nosotros mismos, ya no depender que otros hagan las cosas por y para nosotros, sino que trabajar nosotros mismos para permanecer en santidad, purificándonos para Dios, porque sabemos que siempre estamos expuestos en este mundo al pecado y a cualquier tipo de contaminación. Ayer, por ejemplo, en el grupo se hablaba de que hay contaminación de carne y hay contaminación de espíritu. Y ya no les voy a poner en el aprieto de preguntarles cuántos estuvieron en el grupo y cuántos recuerdan el mensaje, pero les recuerdo ese detallito. Nos podemos contaminar de carne con pecados, como la fornicación, como el adulterio y ese tipo de pecados, los vicios y todo eso. Pero nos contaminamos en espíritu con el tema de la idolatría, con el tema de la brujería, con ese otros aspectos que contaminan nuestro ser interior y que no se ve. Entonces, ahora hablamos de que debemos evitar todo tipo de contaminación y purificarnos a nosotros mismos. Esa es una tarea que nosotros tenemos, hermanos, todos los días. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque tenemos esperanza.
esperanza de que Cristo aparecerá un día cualquiera y vendrá por nosotros. Y eso porque también Él es puro, porque Él es nuestra referencia, Él es nuestro estándar de vida, Él es nuestro ícono al cual imitar. Hay muchos jóvenes que quieren jugar como los grandes jugadores, que quieren imitar, otros quieren cantar como los grandes cantantes, otros quieren hacer cosas como los personajes públicos. Pero nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo en la pureza, porque Él es puro. De hecho, Dios es puro, es decir, que en Él no hay contaminación de ninguna naturaleza, ni de carne, ni de espíritu. Así que esa pureza que Él proyectó en nosotros cuando nos proveyó de la salvación, porque recuerden que Él mismo estuvo en el mundo, y dice la Biblia que Él estuvo expuesto a todo pecado, a toda tentación, pero fue sin pecado. Esa es la pureza que nosotros tenemos que imitar. Hacia eso es que nosotros tenemos que apuntar. Eso es lo que debemos desear más que nada en nuestras vidas, porque sabemos que estamos preparándonos para la eternidad. De otra manera, pareciera que nos estamos preparando para el domingo nada más, o nos estamos preparando para tomar la cena del Señor. No, hermanos, preparémonos para nuestro encuentro con Cristo. Y todo, el domingo, la cena del Señor, cualquier otra actividad de la iglesia, eso es parte de nuestro culto público, de nuestro andar cristiano, y de nuestro andar en congregación. Pero el verdadero encuentro con Cristo es cuando Él venga por su iglesia. La tercera cosa que debemos hacer es valorar nuestra limpieza espiritual. Es que no lo valoramos, por eso a veces no lo buscamos. Yo les pregunto, hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gusta andar sucios? Levanten la mano o digan amén los que les gusta andar sucios. ¿A cuántos les gusta andar limpios? Digan amén. La mitad le gusta andar limpio, la otra mitad no está muy segura si le gusta o no. ¿Y qué hace usted para andar limpio? ¿Cómo? Se baña, aunque no hay agua. Como los gatitos. Sí, buscamos bañarnos, hermanos, aunque sea con un guacalito, un bañito de agua así pequeño, pero tratamos de bañarnos. ¿Y qué más hacemos? Nos ponemos la ropa sucia otra vez. No, nos ponemos ropa limpia. Mire lo que hacemos para purificarnos. Salimos a la calle y no queremos que nos toquen con las manos sucias porque andamos limpios. No se me acerque, por favor. Peor, se le acerca el del camión de la basura y dice, mire, yo oí que el pastor dijo que es el día del abrazo y le quiere dar un abrazo. No, por favor, guarde su distanciamiento. No queremos ensuciarnos. Nosotros debemos valorar nuestra limpieza espiritual. Leo el versículo 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el 5 dice, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces eso es lo que tenemos que valorar. Entender, amados hermanos, que el pecado no debe convivir con nosotros, que el pecado es parte ciertamente de nuestra naturaleza humana, pero no debemos permitir que el pecado conviva con nosotros. ¿Alguna vez escucharían ustedes, o alguna vez yo lo dije, o lo escuché también yo, aquella frase que dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella? Porque el problema es que nosotros somos pecadores por naturaleza y pecamos. ¿O hay alguno que no peque? Todos pecamos, pero una cosa es pecar y otra es practicar el pecado. Entonces lo que tenemos que evitar es cometer pecado, quebrantando, incumpliendo o transgrediendo la ley de Dios o los mandamientos de Dios. El pecado premeditado, el pecado repetido, eso es lo que tenemos que evitar.
Insisto, no que seamos perfectos, eventualmente pecamos, pero nos arrepentimos de inmediato y nos apartamos de ese pecado. Pero en tanto nosotros estemos conscientes de eso y estemos conscientes de la esperanza de vida eterna, vamos a evitar el pecado lo más que podamos. El pecado, hermanos, a veces lo tomamos como un simple error, pero no es un simple error. ¡Ay, me equivoqué! No, el pecado es quebrantar los mandamientos de Dios. No es solo que me equivoqué. Mire usted, si se pasa el semáforo en rojo, ¡ay, me equivoqué! Pero me equivoqué cuando fue a topar con el otro que venía del otro lado. Pero lo peor es que usted quebrantó las leyes de tránsito. Cuando cometemos pecado, quebrantamos las leyes de Dios. Y la Biblia dice aquí que Cristo apareció para quitar nuestras transgresiones a los mandamientos de Dios. En Dios no hay pecado, en Cristo tampoco. Así nosotros debemos ser sin pecado delante de Dios. Debemos procurar, debemos esforzarnos cada día para evitar el pecado, que es lo siguiente que tengo que decirles. Evitar el pecado, eso debemos hacer. Verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Repito, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. ¿Cuántos de ustedes han conocido a Jesucristo? No estoy diciendo ahora que lo han visto. ¿Cuántos ya conocieron a Jesucristo? En su espíritu, en su corazón. Le conocemos. Entonces no debemos pecar, dice aquí. Nosotros, hermanos amados, debemos de pensar que esta es como la guinda de un pastel, donde se señala que lo central de la idea de purificación personal tiene que ver primero con la santificación. La santificación depende de la permanencia en el Señor, y esto es muy importante, porque a veces nosotros decimos, es que yo soy débil, hermano. Todos somos débiles. De hecho, el pecado es el que nos hace débiles, pero nosotros, en la medida que permanezcamos en Él, vamos a ser fuertes. La santificación depende de la permanencia en el Señor. Cuando permanecemos en el Señor, podemos entonces trabajar en nuestra santificación. Ser santificado nos lleva a progresar en esa santidad. Recuerden que el mismo Señor Jesús, allá en Juan capítulo 15, dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos en Él, estamos permanentemente en Él, entonces nosotros vamos a poder superar cualquier cosa y vamos a poder trabajar en nuestra santificación, pero estamos permaneciendo en Él. Es decir, estamos al lado de Él. Hay muchas cosas que nosotros logramos en la vida porque estamos al lado de alguien. Por ejemplo, los niños pequeños logran caminar porque van al lado de su papá o de su mamá y Él los lleva de la mano. Eso es permanencia. Hay niños que en una multitud logran ver lo que está sucediendo allá adelante, no porque se estiraron de repente, sino porque el papá los tomó y los puso aquí sobre sus hombros, y entonces resultó siendo más alto que todos los demás y puede ver todo el panorama. Eso es permanecer en nuestros padres para ayudarnos en cualquier circunstancia. Cuando permanecemos en nuestros padres, por ejemplo, aprendemos a hacer muchas cosas. Depende de las habilidades o capacidades que tenga nuestro padre, esa nos enseña. Algunos padres les enseñaron a sus hijos a manejar un vehículo, otros les enseñaron por ejemplo, a trabajar en carpintería, a trabajar en la mecánica, a trabajar en diferentes áreas. O si el papá le gusta la música y toca guitarra, le enseña a sus hijos a tocar guitarra, y así sucesivamente. Por eso nuestra permanencia en Dios es importante, porque de esa manera Él nos va a enseñar y nos va a ayudar a permanecer en santidad. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el que peca no conoce ni ha visto a Dios. Esto suena duro. Esto suena duro. El que peca no conoce ni ha visto a Dios. Entonces aquí se resuelve aquel famoso dilema de que si la salvación se pierde o no se pierde. No se pierde, pero algunos nunca la tuvieron.
nunca conocieron a Dios, estuvieron en una iglesia, tal vez fueron religiosos, sí, pero no fueron salvos. Entonces, aquí está la clave, hermanos amados. Quienes no permanecen en Dios, en lugar de purificarse, se contaminan con el pecado y van hacia abajo, y van hacia abajo, y van cayendo más profundo. Por eso es que nosotros somos personas que no pecamos de forma deliberada. Pregunto, así en confianza, ¿alguno de ustedes robó alguna vez? Aunque sea un lapicero, un lápiz, un borrador. Sí, lo que pasa es que mi compañero me prestó su lapicero y después él ya no llegó al colegio, ya no llegó al instituto, ya no llegó a la escuela. Se fue de la escuela, parece que fueron con su familia para otro departamento. Entonces ya no le pude devolver su lápiz y no me quedó otra que usarlo. Fue circunstancial el asunto, pero nos quedamos con algunas cosas que no eran nuestras. Pero ya cuando yo planifico, ese lápiz está bonito, voy a ver cómo me lo pesco, voy a ver cómo se lo quito a mi compañero, ahí ya estamos pecando, ya solo en el pensamiento. Y luego cuando desarrollamos el plan y logramos nuestro negro objetivo de robar, o cuando pensamos en hacer algo diferente, cualquier tipo de pecado que a usted se le venga a la mente, lo que pasa aquí, a eso se le llama concupiscencia, cuando lo empezamos a albergar en nuestro pensamiento y a darle forma, y ya empezamos a hacer planes para ver cómo lograr aquello que para nosotros es tan atractivo, tan seductor, pero que no nos hemos dado cuenta que es un gran pecado y una gran puerta a declarar que no estamos en Cristo, que no permanecemos en Él. El que no permanece en Él peca de forma intencionada. El que no permanece en Él permanece en el pecado también. Por eso decía, no es lo mismo pecar que practicar el pecado. El que peca, hermanos, pero está en Cristo y sabe que cometió algo que no está bien, que fue ofensivo para Dios, que transgredió las leyes de Dios, esa persona no se siente tranquila, hermanos. Esa persona se siente incómoda y se humilla delante de Dios y se arrepiente con lágrimas y se vuelve a Dios, como dije, se aparta, ya no sigue metiendo la nariz en ese lodo. Pero si usted sigue metiendo su naricita en el lodo del pecado, es la Biblia, no soy yo. Nosotros, hermanos amados, necesitamos purificarnos, porque tarde o temprano Cristo vendrá por usted. Y qué triste sería que después de haber permanecido 20 años en la iglesia y haber diezmado fielmente, usted se quede. Ay, para saberlo no hubiera diezmado, me hubiera servido el pisto para otra cosa. ¿No cree usted que de veras eso es? Ay, Dios, cómo me dolieron mis rodillas de tantas horas de oración ahí en el altar y me quedo. Para eso me hubiera ido a la pachanga, me hubiera ido a la disco. Cristo vendrá. Y qué rico será cuando empecemos a sentir una fuerza superior. Estoy tratando de imaginar solamente, perdonen ustedes. ¿Y por qué mis pies ya no se pueden asentar en el suelo? ¿Y qué me está pasando? Y me estoy yendo para arriba. Y Cristo está allá. Siempre lo he pensado como aquellos grandes imanes poderosos. Hay un montón de clavitos, un montón de piezas de metal que son atraídas, y así nos va a traer el Señor. Pero tenemos que estar en ese proceso de purificación por la esperanza que tenemos, ya no solo de ser revestidos de esa gloria de Él, sino de permanecer con Él por la eternidad. Y ahí sí, ya no tendremos lucha contra el pecado, ya no tendremos lucha contra el diablo, ya no tendremos lucha contra la debilidad humana, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento. No tendremos lucha con que, ay, hoy me salió muy alta la factura de luz, o del agua, o de lo que sea.
porque Él mismo iluminará nuestras vidas en su gloria eterna. Pero eso, hermanos, esa esperanza es la que necesitamos valorar. Eso es un regalo maravilloso de Dios. ¿Cuántos esperan a Jesús?